Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo las enseñanzas acerca de la vida de Jesús. Vamos a continuar también cómo empezó la Iglesia, porque en realidad la Iglesia es la que ha prevalecido a través de los 2 milenios en la tierra y es la que ha destruido todas las otras tradiciones y culturas de los diferentes pueblos y ha establecido los principios cristianos en la sociedad que nos toca. Si no hubiera sido por el cristianismo, estaríamos manejados por el sistema filosófico de vida de los griegos, donde se amaba lo bello, lo hermoso. Por eso las estatuas griegas son todas perfectas. Pero gracias al cristianismo, nosotros vivimos en la época donde se ama aquello que está minusválido, aquello que está en peores condiciones. Gracias a las enseñanzas de Jesús es que tenemos los hospitales, los bomberos, todas las instituciones de bien público, porque antes de Jesús el disminuido, el que tenía defectos, todo era dejado de lado. Inclusive un niño que nacía enfermo, los griegos lo tiraban en un monte que se comían las aves. Pero gracias a Jesús nosotros a los desvalidos y a los que están en inferiores condiciones buscamos de protegerlo y acompañarlo y lo tratamos de seguir adelante. Eso es gracias a Jesús. Vamos a empezar a ver cómo se fundó la Iglesia. Para eso tenemos que ir al libro del Evangelio según San Lucas, donde uno de los colaboradores del apóstol San Pablo, que se llamaba Lucas, era un judío griego, pero que no conocía a Jesús, y si lo conocía lo había visto una sola vez. Entonces él estudió y escribió 2 libros de la Biblia, el Evangelio de San Lucas, que es la biografía de Jesús, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es cómo empezó la Iglesia. Y por ejemplo, en el libro de San Lucas, que es como la biografía de Jesús, dice así en el capítulo 1, dice: muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Y entonces él escribe a un amigo que tenía que se llamaba Teófilo, un amigo, parece que era un amigo que estaba en una posición de excelencia, porque le dice: yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. O sea que él escribe el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos, investigando prolijamente todas las cosas que habían sucedido. O sea, que el Evangelio de Lucas es diferente que todos los otros y el libro de los Hechos, porque son 2 libros que son de investigación, o sea, son históricos y están escritos en un idioma clásico, en el griego clásico, no en el griego común que hablaba la gente, sino en el griego clásico, que era el idioma oficial del imperio. El idioma oficial del Imperio Romano era el griego y el latín. Y estaba el griego común, que es el que hablaba la gente, y el griego clásico, que es el que está escrito este libro. Inclusive hoy día se estudia idiomas antiguos, como ejemplo latino, griego, y estudian este libro de San Lucas para estudiar el griego clásico de la época en que vivió Jesús. Y después vamos a saltar al libro de los Hechos, que también es otro libro que también está dirigido a ese tal Teófilo, amigo de Lucas. Y le dice así en el capítulo 1 del libro de los Hechos: en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado, desde el principio, ¿vieron?, hasta el día en que subió al cielo. O sea que en el primero escribió todo lo que Jesús había hecho y enseñado, hasta que subió al cielo. Y ahora va a seguir explicando cómo empieza la Iglesia. Dice: antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. O sea, dio instrucciones antes de irse a los apóstoles respecto a lo que debían hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. O sea que Jesús, después que murió, resucitó y estuvo apareciéndole a los apóstoles y a todos los cristianos
a todos sus seguidores, que en una oportunidad nos explica otra parte de la Biblia que se le apareció a más de 500 personas. Primero se le apareció a María Magdalena, después se le apareció a las mujeres, o sea, a María, la madre de Jesús, a María, la hermana de Lázaro, a Marta, a una tal Susana, la esposa del ministro de Economía de Herodes, a todas las mujeres que lo seguían a Jesús y que lo sostenían con sus bienes, también se les apareció. Y también se les apareció a unas personas que iban caminando a un pueblito cerca de Jerusalén que se llamaba Emaús, también se les apareció. Y también se le apareció a Pedro, y también se le apareció a su hermano carnal, hijo de María, que se llamaba Santiago. Y también se le apareció al apóstol Pablo, pero eso fue al final. Eso ya fue después de mucho tiempo. Dice, antes de irse por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. Dice, y después de muerto, se les presentó en persona dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y estuvo hablando del reino de Dios. O sea que Jesús estuvo afinando todas las instrucciones del reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a la institución romana, sino a toda la iglesia cristiana a través de todos los países. Que la iglesia ortodoxa, la iglesia no romanas del norte de Europa, la iglesia romana, las iglesias evangélicas, la iglesia de la India. En la India hay una iglesia que fue fundada por un hermano de Jesús que se llamaba Tomás, y que hay miles de indios que pertenecen a esa iglesia. De paso digo que los misioneros jesuitas portugueses por el camino de las especias, cuando en el 1500 iban a buscar las especias por el sur de África, daban la vuelta por el sur de África, hicieron estragos porque encontraron la iglesia cristiana de la India y no era la iglesia romana. Y como no era la iglesia romana, mataron a cualquier cantidad de cristianos indios, destruyeron cualquier cantidad de iglesias, quemaron las Biblias más antiguas que tenían los cristianos de la India, las quemaron los jesuitas portugueses, porque no pertenecían a la verdadera iglesia, según ellos, que era la iglesia romana. Así que la iglesia romana ha hecho estrago a través de la historia entre la cristiandad y entre los no cristianos. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo que esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Y dice, es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea que Jesús les dijo a los discípulos antes de morir, dice, ustedes tienen que quedarse en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y bueno, cometieron algunas infracciones, no se quedaron realmente en Jerusalén, tuvo Jesús que aparecérsele y hacerlos reaccionar que vuelvan a Jerusalén. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? O sea que los discípulos de Jesús, lo único que a ellos les interesaba, eran muy nacionalistas y querían que Jesús estableciera su reino aquí en la tierra y estuviera por arriba de los romanos, pusiera a Israel por arriba de todos los reinos. Y entonces Jesús les contesta, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en el que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No les corresponde a ustedes saberlo, lo que el Padre ha determinado de cuando va a establecerlo. Pero cuando el Espíritu Santo venga, sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. O sea que Jesús les dijo a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga, y entonces ellos van a ser testigos no solamente en Jerusalén, sino en toda la provincia de Judea, en las provincias vecinas, hasta los últimos términos de la tierra, que es lo que después hicieron. Cuando el Espíritu Santo vino, que fue en Pentecostés, entonces ellos tomaron fuerza, que estaban asustados, encerraron una pieza, y tomaron fuerza, salieron y empezaron a predicar acerca de Jesús y la causa por la que ha venido. La gente se convertía y ahí fue cuando se fundó la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que se va a festejar ahora
dentro de unos días, es más o menos el 26 de mayo, se cumplen 50 días después que fue la Pascua, el 6 de abril. Así que Jesús les dijo eso. Y dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube los envolvió y no lo volvieron a ver. O sea que cuando Jesús les dijo que se queden en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo después venga, y que estuvo hablando con ellos durante 40 días, entonces Él dice que fue levantado y nunca más lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellas. O sea, dos ángeles aparecieron mientras ellas miraban que Jesús se iba al cielo y vino una nube y los cubrió. Y entonces esos dos personas sobrenaturales que vinieron ahí, espirituales, dos ángeles, le dijeron: ¿qué están mirando al cielo? Le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Y en Apocalipsis nos dice que Jesús está viniendo. No sabemos cuándo va a venir a establecer su reino, que se llama el reino milenial de Cristo. Va a venir, pero no sabemos cuándo. Tenemos algunos indicios que es cuando la tierra sea llena del conocimiento de Dios, entonces vendrá el fin, entonces vendrá Cristo, establecerá su reino, un reino más. Eso le dijeron los ángeles a los apóstoles, a los que estaban ahí, que estaban mirando cuando Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros va a volver así como lo han visto hoy. Y en Apocalipsis nos dice que está viniendo en las nubes y cuando llegue acá va a ser, y que todavía no es el momento, va a ser cuando toda la tierra sea llena de la gloria del conocimiento de Dios. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir con este estudio de cómo empezó la iglesia la próxima semana. Que Dios los bendiga.